Desde tiempos inmemoriales, el espionaje ha sido una herramienta fundamental para los gobiernos, una forma encubierta de obtener poder e información. En este video, vamos a explorar cómo las agencias secretas y los espías han influido en eventos históricos clave, desde el Imperio Persa hasta la Guerra Fría. Nos adentraremos en operaciones encubiertas, personajes influyentes y tácticas secretas que han moldeado el curso de la historia. Si te interesa descubrir la historia oculta detrás de los gobiernos, quédate con nosotros. Además, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. El espionaje ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios políticos, sociales y tecnológicos. Hoy, vamos a analizar su desarrollo a través de diferentes épocas: la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, y finalmente, el espionaje moderno. Exploraremos cómo las agencias de inteligencia y los agentes han jugado un papel clave en los conflictos más importantes de la historia. En este video, dividiremos nuestro contenido en tres secciones principales. Primero, hablaremos del espionaje en la Antigüedad, explorando los métodos empleados por imperios como el egipcio, el persa y el romano. En la segunda parte, abordaremos la Edad Media y el Renacimiento, un periodo en el que el espionaje se perfeccionó con nuevas técnicas y herramientas. Finalmente, en la tercera sección, discutiremos el espionaje moderno, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, destacando su evolución con la tecnología y el auge de las agencias de inteligencia. El espionaje en la antigüedad ya era una práctica extendida. En Egipto, los faraones comprendían la importancia de obtener información sobre sus enemigos y mantenían una red de espías en sus campañas militares. Durante el reinado de Ramsés II, los egipcios emplearon agentes secretos para rastrear los movimientos de los hititas antes de la batalla de Kadesh en 1274 a.C. La información obtenida permitió a Ramsés desplegar a sus fuerzas de manera estratégica. Aunque el conflicto terminó en un empate, es recordado como una de las primeras batallas donde el espionaje jugó un papel clave. Los espías egipcios no solo se limitaban a la información militar, también eran utilizados para supervisar a los funcionarios locales y evitar conspiraciones internas, protegiendo al faraón de traiciones. Esta red de vigilancia interna y externa ayudó a consolidar el control de Egipto sobre sus territorios por siglos. En el siglo VI a.C., Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, comprendió que para gobernar un vasto imperio necesitaba información constante sobre sus súbditos y posibles enemigos. Así que creó lo que podríamos llamar la primera red de inteligencia organizada en la historia, conocida como los ojos y oídos del rey. Estos agentes secretos no solo recopilaban datos sobre posibles rebeliones o amenazas externas, sino que informaban directamente al rey. Este sistema de espionaje resultó crucial para mantener la estabilidad del imperio, dado que el imperio persa abarcaba territorios diversos y lejanos. La red permitía a Ciro anticiparse a las revueltas, reforzar las defensas en regiones conflictivas y mantener el control sobre las élites locales que en ocasiones conspiraban contra él. Sin duda, la capacidad de Ciro para gestionar tanta información le permitió gobernar uno de los imperios más grandes de la historia. En Grecia y Roma, el espionaje se convirtió en una herramienta esencial, tanto en tiempos de guerra como de paz. En Esparta, por ejemplo, los Cryptaia, una organización secreta, se encargaba de eliminar a los ilotas, esclavos estatales, que se consideraban una amenaza para el orden social. Los espartanos también empleaban el espionaje para anticipar movimientos enemigos durante las guerras del Peloponeso. En la Grecia clásica, una de las historias más conocidas de espionaje ocurrió durante las guerras médicas, cuando los griegos lograron interceptar los planes del ejército persa, lo que permitió al general ateniense Temístocles
preparar una emboscada decisiva en la batalla de Salamina en el 480 a.C. Al desinformar al enemigo y usar a espías para confirmar la disposición de las fuerzas persas, Temístocles cambió el curso de la guerra, logrando una de las victorias más importantes para Atenas. En Roma, el espionaje político y militar se institucionalizó. Los frumentari, inicialmente encargados de suministros, fueron reconvertidos en una unidad de espionaje bajo el imperio. Se dedicaban a recolectar información sobre conspiraciones internas y amenazas externas en las provincias más lejanas del imperio. Estos agentes eran los ojos y oídos del emperador, quienes reportaban sobre cualquier actividad sospechosa en todo el vasto territorio romano. Con la llegada de la Edad Media, las intrigas políticas entre las monarquías europeas impulsaron el espionaje a un nuevo nivel. En las cortes de Europa, los espías estaban al servicio de reyes y nobles, quienes usaban esta herramienta para obtener información sobre sus rivales y enemigos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En Francia, durante el reinado de Enrique IV, el cardenal Richelieu fue uno de los primeros en organizar una red de espías que trabajaban tanto en el extranjero como dentro del propio país. Richelieu, obsesionado con el equilibrio del poder europeo, utilizaba espías para obtener información sobre las alianzas y conspiraciones de otras monarquías. Este sistema le permitió anticiparse a amenazas internas, aplastando rebeliones antes de que pudieran desarrollarse por completo. Esta vasta red de inteligencia contribuyó a fortalecer el poder central y evitar que las intrigas políticas fragmentaran el reino. Uno de los sistemas de espionaje más avanzados de la época fue el creado por Sir Francis Walsingham, jefe de inteligencia de Isabel I de Inglaterra. Durante el siglo XVI, Walsingham organizó una compleja red de espías que operaba tanto en Inglaterra como en el extranjero, para proteger a la reina de complots y atentados. Uno de los casos más famosos que manejó Walsingham fue el complot de Babington en 1586. Este complot buscaba asesinar a Isabel I y colocar en el trono a María, reina de Escocia. A través de la interceptación de mensajes cifrados y una red de espías, Walsingham fue capaz de desenmascarar el plan, lo que llevó a la captura y ejecución de los conspiradores, incluyendo a María. La habilidad de Walsingham para infiltrarse en las conspiraciones políticas permitió a Isabel I mantener el poder en una época llena de traiciones y amenazas. Durante este periodo, los cifrados y los códigos se convirtieron en herramientas esenciales del espionaje. Los espías no solo recolectaban información, sino que también debían descifrar los mensajes de sus enemigos. La codificación de mensajes se hizo cada vez más sofisticada, con los reinos europeos intercambiando comunicaciones a través de complejos cifrados. El caso más notable en este sentido fue, de nuevo, el complot de Babington. Los conspiradores intentaban comunicarse en clave con María, reina de Escocia, para coordinar su plan de asesinato. Sin embargo, los mensajes fueron interceptados por la red de Walsingham y descifrados por su equipo, lo que permitió la intervención a tiempo. Este episodio destacó la creciente importancia de la criptografía en el espionaje de la época. Con la llegada del siglo XX, el espionaje entró en una nueva era. Durante la Primera Guerra Mundial, los países en conflicto desarrollaron servicios secretos profesionalizados. En Alemania, la Abwehr se dedicó a obtener información sobre los movimientos de los aliados. En el Reino Unido, el MI5 se centró en contrarrestar las operaciones de espionaje alemanas. Uno de los episodios más destacados fue el descubrimiento del telegrama Zimmermann en 1917, una comunicación secreta enviada por Alemania a México, en la que proponía una alianza contra Estados Unidos. La interceptación y descifrado de este telegrama por parte de los británicos
tuvo un impacto decisivo en el curso de la guerra, ya que Estados Unidos, al descubrir el complot, decidió unirse a los aliados. Este incidente marcó un antes y un después en el uso de la inteligencia para influir en el destino de los conflictos globales. La Segunda Guerra Mundial consolidó el espionaje como una herramienta esencial para la guerra moderna. Las agencias de inteligencia se convirtieron en piezas fundamentales para los esfuerzos bélicos de los aliados y el Eje. Un personaje que se ha convertido en sinónimo de espionaje es Mata Hari, quien fue acusada de ser una espía doble que trabajaba tanto para los alemanes como para los franceses. Aunque su papel real en el espionaje sigue siendo objeto de debate, su figura refleja el impacto mediático que podía tener el espionaje en esa época. Los aliados también crearon la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la CIA, que llevó a cabo operaciones encubiertas, saboteos y espionaje tras las líneas enemigas. En 1944, durante el Día D, la OSS jugó un papel crucial al proporcionar información vital sobre las defensas alemanas, ayudando a que los aliados lograran una de las mayores victorias de la guerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la Guerra Fría, un periodo marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante este tiempo, el espionaje alcanzó niveles sin precedentes, con agencias como la CIA y la KGB librando una guerra en las sombras. Uno de los espías más famosos de esta época fue Oleg Gordievsky, un alto oficial de la KGB que en secreto trabajaba para el MI6 británico. Gordievsky proporcionó información clave que permitió a los británicos y estadounidenses anticiparse a movimientos de la Unión Soviética en Europa. Su valentía al trabajar como agente doble y su eventual deserción en 1985 lo convirtieron en una figura clave en la historia del espionaje durante la Guerra Fría, contribuyendo a prevenir una escalada nuclear en uno de los momentos más tensos del conflicto. En este recorrido histórico, hemos visto cómo el espionaje ha evolucionado desde las civilizaciones más antiguas hasta la era moderna. A lo largo del tiempo, ha jugado un papel decisivo en guerras, alianzas y la política internacional. Hoy en día, el espionaje sigue siendo una herramienta fundamental en la estrategia de seguridad de los estados, adaptándose a los avances tecnológicos y los nuevos desafíos globales. Si te ha interesado esta exploración del espionaje, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este. También te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.